Estás viendo Ecocultura TV Comunitaria. El Octavo Arte les da la palabra. Un proyecto de Grains de Energies y Eco TV Comunitaria. Bien, amigas y amigos de audiencia Ecocultura Televisión Comunitaria Asunción, Paraguay. Bueno, estamos en compañía de Víctor Báez Mosqueira en un encuentro convocado por la CCA, la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas, en su condición de secretario general. Víctor Báez nos puede explicar un poco, yo creo que tiene vinculación con la Organización Internacional del Trabajo. Sí, buenos días a los compañeros y compañeras de la audición, a la teleaudiencia, perdón. Nosotros estamos aquí reunidos como Confederación Sindical de las Américas y como Confederación Sindical Internacional para tratar los casos de quebrantamiento de los derechos sindicales en los diferentes países. En vísperas de una huelga que está programando el movimiento sindical paraguayo, solidarizándonos con esa huelga. Aquí hay gente de toda América, hay gente de Estados Unidos, gente de toda América Latina. Hay gente también que viene de Bruselas, donde está la sede central mundial. Y se están identificando los casos que van a ser presentados contra los países, contra los gobiernos de los países, por quebrantamiento a los principios y a las reglas de la OIT, a los convenios de la OIT. En diferentes casos. Muchos países por el tema de libertad sindical y derecho a la negociación colectiva. Entre ellos, no es secreto para nadie que acá en Paraguay no se respeta la libertad sindical, el derecho que tienen los trabajadores y trabajadoras a organizarse libremente. En este momento se está denunciando aquí que con esta formación del nuevo ministerio, pero con la falta de autoridades dentro del ministerio, se forman los sindicatos y los sindicatos van a morir al ministerio, recién formado precisamente por la falta de autoridades. El ataque directo a los derechos sindicales, prohijado por este gobierno de Cartes, que esto no va a quedar impune, porque a nivel internacional esto se va a saber. Y se va a insistir en la OIT precisamente para que los gobiernos que quebrantan como Guatemala, Colombia, Paraguay sean mencionados y los casos sean estudiados en el Consejo de Administración de la OIT y también por el plenario, por la Comisión de Normas, y para hacer las recomendaciones posteriores con relación a los gobiernos de esos países. Eso es concretamente lo que estamos haciendo aquí. Y como señalaste, estamos también ya muy cerca del 26 de marzo, donde hay una convocatoria de huelga general de las centrales sindicales del Paraguay. Los motivos ya sabes cómo es, adelantaste un poco, los atropellos de la libertad sindical, en fin. No solamente los atropellos de la libertad sindical, si me permitís un momentito, a mí me llama poderosamente la atención. Yo no sé si el representante del Ministerio de Trabajo que negocia o es ignorante o se hace el ignorante. Porque él dice lo siguiente: nosotros no podemos alzar mucho el salario mínimo porque le vamos a perjudicar a los que ganan menos del salario mínimo. Y no podemos, pero evidentemente que esa es la falacia por la cual ellos quieren justificar por qué no alzan el salario mínimo. Para que todo el mundo siga viviendo peor, ¿no? Lo que tiene que hacer es alzar no solamente el salario mínimo, sino que obligarle a todos los patrones a pagar ese salario mínimo a los trabajadores y trabajadoras. Y debe hacer un sistema de transferencias. Eso va a perjudicar la economía, dijo una vez. Yo lo escuché personalmente y me pareció de lo más bruto. ¿Por qué? ¿Por qué me parece lo más bruto? Porque hay países que han demostrado en América Latina que no hay que crecer primero para igualar después, sino que hay que igualar para crecer. Y la economía, vamos a hablar de una economía pequeña, como es más grande en potencia que la de paraguaya, pero es de un país pequeño, es de Uruguay. Cuando el Frente Amplio en el 2005
subió al poder, había una crisis económica en Uruguay. Entonces, lógicamente, se esperaba que el gobierno dijera, no, como hay crisis no vamos a alzar los salarios. El gobierno no solamente alzó el salario, sino llamó también a las negociaciones de contrato colectivo para subir el poder adquisitivo de todos los trabajadores y trabajadoras. Eso hizo fortalecer el mercado interno. La gente compraba más, al comprar más la gente se requería más puestos de trabajo, más empleados, más empleadas, más trabajadores, más trabajadoras, y eso le hizo muy bien a la economía. Y del 20% que tenía de desempleo, Uruguay bajó al 6%. Entonces, ese representante del gobierno que está negociando con los sindicatos debería informarse mejor, o debería dejar de intentar engañar a la gente, porque no somos burros los trabajadores y trabajadoras. Sabemos perfectamente lo que pasa. Sabemos que este salario no sirve. Sabemos que hay muchísima gente que gana menos del salario mínimo. Pero en vez de decir, no le vamos a alzar porque le vamos a perjudicar, el perjuicio va a ser siempre, se le alce o no se le alce el salario a los trabajadores que ganan el salario mínimo. Los que ganan menos del salario mínimo van a estar siempre perjudicados. Y es que hay que superar con una política salarial seria de Estado y no con improvisados como el que está defendiendo en este momento la tesis gubernamental. Sí, además está interino, todavía no se nombró al ministro de Trabajo. Ojalá que este no sea el ministro, porque Itaúbe o Ñebotaúbe es ignorante. Sí, es ignorante o se hace el ignorante en español. ¿Qué podemos señalar más, Víctor Báez Mosqueira, a la audiencia? ¿No? En fin, hay cosas interesantes que están pasando. Miren lo que está pasando en Chile. Un gobierno que viene, un gobierno nuevo, cuyo canciller en este momento dice: Chile volvió a América Latina. América Latina es en este momento un espacio de crecimiento alternativo, de desarrollo alternativo. Este gobierno insiste en la igualdad. El gobierno de Bachelet insiste en la promoción de la igualdad. Y para promover esa igualdad, ahí tiene que ver los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Bachelet va a tener que cambiar el Código del Trabajo, va a tener que dar derecho a los trabajadores y trabajadoras. Esos derechos que fueron conculcados, que fueron sacados por la dictadura de Pinochet, van a tener que ser retornados, devueltos a la clase trabajadora chilena. Y ese ejemplo debería tomarlo el gobierno aquí de Paraguay. Hacer una política laboral de promoción del empleo, pero empleo con derechos, trabajo con derechos, porque eso es lo que nos va a sacar de la igualdad, de la desigualdad, y va a dar mayor igualdad. Derechos, mejores salarios, pero no solamente mejores salarios, seguridad social para todos y para todas. ¿Y eso cómo se financia? Porque eso cuesta. Nos van a decir, Carter nos va a decir, no hay plata. Que se le cobre impuestos a las grandes empresas. Yo he sido bancario toda mi vida, y en mi época de bancario activo, a los bancos se les cobraba 30% de impuestos. Hoy se le cobra a los bancos solamente 10% de impuestos, y los bancos están ganando más que nunca. Que se le cobre a los bancos los impuestos, a esos bancos que viven de la economía, que parasitan la economía, porque son bancos comerciales. Entonces, de ahí va a sacar a los productores de soja, que nos están dejando sin seguridad alimentaria, que les cobren impuestos, que les cobren impuestos a la gente de su clase, no a la gente de la clase trabajadora, porque he visto que ahora quieren alzar el IVA. Y el IVA es la forma más regresiva de impuestos. Le perjudica nuevamente a los más pobres. Le perjudica nuevamente al que trabaja, al que vive del sudor de su trabajo, no al que vive del trabajo de los otros. Le beneficia al que vive del trabajo de los otros, a los sanguijuelas que viven del trabajo de los otros. Entonces, claramente, por ahí no se va a lograr la igualdad o un Paraguay mejor con gente que viva mejor. Estás viendo Ecocultura TV Comunitaria.
El octavo arte les da la palabra. Un proyecto de Grains de Energies y Eco TV Comunitaria.